¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del Discipulado Bíblico. Mi nombre es Gonzalo Reina y con mucho gusto les saludo en esta noche. Gracias a Dios porque a lo largo de cada martes y jueves de las últimas semanas hemos estado tratando diversos temas y el día de hoy vamos a tratar un tema que nos va a ayudar a poder identificar cómo avanzar en nuestro camino a Dios. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema de las tentaciones. Hemos escuchado tal vez en algunas ocasiones e incluso a manera de burla lo que son las tentaciones. Y bueno, las tentaciones son todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones que tenemos podríamos decir hasta de manera diaria, en las cuales se nos presenta una oportunidad para poder pecar. Y vamos a ir haciendo aclaraciones. Estas oportunidades que tenemos de pecar, cuando nosotros ya de manera voluntaria lo hacemos, ya pecamos. Y fíjense la palabra que ocupé, voluntaria. Porque nosotros no vamos a ser obligados a pecar. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos porque nosotros queremos. Y eso es algo que es bien importante y ahorita vamos a aclararlo porque es importante saber que nosotros de manera voluntariamente pecamos. Si nosotros nos pusiéramos a investigar, nos pusiéramos a analizar las consecuencias que tiene el pecado en nuestra vida, ya sea en los destrozos que provoca en nuestra mente, ya sea los destrozos que provoca en nuestros sentimientos, en nuestra vida familiar, los destrozos físicos que algunos pecados llevan al cerebro. Hay pecados que algunas personas cometen que inclusive llegan a dañar el cerebro. No pecaríamos. No pecaríamos quizá, eso es lo que podemos pensar. Pero la realidad de las cosas es que en muchas ocasiones, a pesar de que sabemos cuáles son las consecuencias, lo hacemos. Pero de nueva cuenta, lo hacemos porque nos gusta el resultado, el sentimiento, las emociones que tenemos al pecar. Por eso es que pecamos. Ahora bien, una aclaración que vamos a hacer dentro de este tema. Muchas personas creen que nosotros pecamos porque Dios nos está enviando esa tentación. Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos, es decir, que nosotros tengamos la vida eterna, y Él lo quiere tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nosotros y que así nosotros recibiéramos el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros pensáramos que la tentación viene de parte de Dios, ¿cómo si Dios quiere algo bueno para mí, va a poner un estorbo para que yo haga eso malo de lo cual Él me quiera rescatar? No hace sentido. Y de hecho, la Biblia en el libro de Santiago precisamente nos da la respuesta a esto. Si gustan acompañarme, Santiago 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y voy a leer el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la tendencia al pecado. Entonces, yo veo que hay algo que me gusta y de pronto me siento atraído y entonces decido pecar. Pero Dios no va a ser el que nos va a tentar. Ahora bien, hay que hacer otra aclaración. Y a lo mejor alguno de ustedes podrá decir, espera Gonzalo. Job, ¿qué pasó con Job? Bueno, Dios permite que pasemos por ciertas situaciones. Y cuando nosotros leemos los dos primeros capítulos
del libro de Job, vamos a darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Y vemos que llegó un personaje del cual ahorita vamos a hablar, del diablo. Y le dijo, mira, ahí está Job, pero mira, yo estoy seguro que si le empiezan a pasar cosas malas, va a renegar de ti, va a hablar contra ti. Y entonces dijo Dios, está bien, a ver, pruébalo. Dios lo permitió. Pero sin embargo, Dios puso un límite en lo que podía hacer. Lo cual también es importante porque en algunas ocasiones pensamos que el diablo tiene poder ilimitado. No. Ahí es una forma en la cual nosotros podemos ver que Dios está limitando lo que Él puede hacer. Lo que el diablo va a hacer, Dios lo está limitando. Dios le está permitiendo. ¿Y por qué le permitió que le pasara esto a Job? Porque Dios sabía quién era Job. Dios sabe las tentaciones que nosotros podemos soportar. Y esto es precisamente lo que nos dice la primera epístola a los Corintios en su capítulo número 10, versículo número 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, todas las tentaciones que nosotros recibimos, todas aquellas cosas que de pronto nos atraen para el pecado, no son algo extraordinario. No es algo que decimos, no voy a poder con esto. El problema cuando nosotros decimos que no vamos a poder, se centra en el hecho de que con nuestras propias fuerzas creemos que vamos a poder vencer esa tentación, vencer ese pecado. Pero cuando nosotros decidimos entregarnos por completo a Dios, las cosas cambian. Y ahora bien, hablábamos de este personaje, el diablo. El diablo, desgraciadamente para nosotros, creemos que es inclusive alguien con quien se puede jugar. Creemos que es algo que no nos va a dañar. Creemos que es alguien que pues hasta lo pintan como si fuera una caricatura en muchas ocasiones. Inclusive en algunas culturas, por ejemplo en la cultura mexicana, está este juego llamado La Lotería, en el cual, bueno, hay un personaje ahí, ahí apareció. Pero en realidad él es un ser que está sumamente enojado contra Dios. Y él va a buscar día con día el que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Él solito, el diablo, no puede tentar a todas las personas, no puede provocar el pecado en todas las personas del mundo. Hay otros seres junto a él, otros demonios, que están en distintos lugares alrededor del mundo, y ellos son los que están haciendo ese trabajo. Por lo cual debemos aclarar que el diablo no está en todos lados, sino son varios demonios los que están alrededor del mundo. Entonces, él lo que está buscando, decíamos hace un momento, es que nosotros caigamos, que nosotros pequemos, que nosotros nos alejemos de Dios. Y si tú ahorita, querido amigo, que te estás apenas acercando al Señor o que ya llevas tiempo conociendo de Dios, de pronto tú estás pasando por dificultades y dices, ya mejor ya me alejo de esto porque todo está sumamente mal. La única solución es que nos acerquemos a Dios. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro en su capítulo número 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y fíjense el lenguaje que ocupa el apóstol al referirse al diablo, como león rugiente. Un león es uno de los animales que eran sumamente feroces y en aquel tiempo, y hoy en día yo creo que ninguno de nosotros, si hay un león enfrente de nosotros, vamos a acercarnos a tratar de jugar con él. No, vamos a tener miedo de él, porque es un animal que es sumamente agresivo. Y entonces, cuando dice como león rugiente, quiere decir que anda desesperado. Imagínense, bueno, vamos a trasladarlo. Cuando nosotros tenemos hambre, uno de los sentimientos que llegamos a tener es que nos enojamos, ¿ok? Y nos ponemos de mal humor. Bueno, un león va a pasar por exactamente lo mismo. Nada más que el león, pues, tiene muchísima fuerza, tanto en sus garras como en sus mandíbulas. Entonces va a destruir a su presa. Y eso es lo que el diablo está tratando de hacer. Está tratando de destruirnos a la mayor cantidad de seres humanos. Él está en una lucha que es de vida o muerte, no de la física, sino de la espiritual. Él lo que quiere es que nosotros no vayamos al cielo, que nosotros no tengamos la vida eterna. Y hay algo que debemos aclarar. El diablo no tiene futuro. Él ya está vencido y él lo sabe porque Jesucristo lo va a derrotar. Ya lo venció una vez en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el enemigo dijo, ya, feliz, lo conseguí. Pero con lo que no contaba es que al tercer día el Señor Jesucristo iba a resucitar. Y esa es una manifestación del poder de Dios increíble. Entonces ahí ya lo venció una vez. Y en el futuro lo va a vencer y lo va a encerrar para siempre en el infierno. Pero eso es algo que no quiere hacer solo, sino quiere hacerlo junto con muchas más personas que desgraciadamente están buscando cada día nuevas formas de pecar. Pero aquí lo que debemos de entender es que esta es una lucha fiera, es una lucha que es muy difícil. Y nos dice la epístola a los Efesios en su capítulo número 6, versículos 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es una lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es contra una cantidad impresionante de demonios. Pero, pues esa cantidad impresionante son nada comparados con el poder que Dios tiene para vencerlos. Y con el poder que Él nos va a dar para nosotros vencer esa tentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablábamos hace un momento. Ok, Gonzalo, ya me estás hablando de todas las tentaciones, ya me estás dejando un tanto preocupado porque no sé entonces cómo le voy a hacer. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense bien, someternos a alguien es que toda la autoridad la va a tener Él. Nosotros no vamos a tomar una decisión por nosotros mismos. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos debe de estar por completo para Dios. Oye, entonces yo no tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Sí, sí vas a tener la libertad. Dios no te va a quitar esa libertad de hacer lo que tú quieras. Pero, ¿cómo crees que fuera tu vida si cada cosa que tú hicieras dijeras, a ver Dios, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué dice tu palabra al respecto? ¿Esto me va a ayudar a acercarme a ti? ¿Esto no me va a llevar a pecar? Ese es el sometimiento del cual habla la Biblia, que debemos nosotros de someternos por completo. Y ahí es precisamente donde vienen toda la serie de complicaciones. Porque nosotros decimos, bueno,
voy a someter a Dios mi parte laboral. Ahora todo lo que haga en mi trabajo, voy a orar, pedirle dirección a Dios. Eso es lo que voy a hacer. Pero la parte sentimental, por ejemplo, no, eso no. ¿Sabes por qué, Dios? Porque la relación que estoy teniendo ahorita es maravillosa. Es maravillosa. Y no quiero que esa la toques. No quiero que la toques porque me va a doler. Y sabes una cosa, amigo, que tú nos estás escuchando en esta noche. Todo lo que no va a ser entregado a Dios, te va a afectar, te va a dañar. Eso es precisamente lo que te va a alejar de Dios. Entonces, por mucho que quieras a esa persona, dile a Dios, Dios, si esta relación no te agrada, voy a terminarla. Termínala tú, ayúdame. Y créemelo, que Dios va a hacer algo maravilloso en lo cual tú vas a contemplar el poder de Dios. Así que, ¿qué es aquello que tú necesitas entregarle a Dios? Piénsalo por un momento. Ahora bien, hay otra forma en la cual llegan las tentaciones a nuestra vida, y esto es el mundo. El mundo es un lenguaje que se menciona en la Biblia, y aquí en la ilustración podrán ver personas, amigos, diversión, el trabajo, la música, y el mundo, al final de cuentas, a lo que se refiere a la Biblia es a todo lo que nos rodea, todo aquello que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos tocar, todo aquello es el mundo, y nosotros podremos llamarlo también como la sociedad. Y esto constituye un peligro para aquel que quiere seguir a Jesucristo, porque lo va a llevar a tener placeres que van a ser temporales. Y cuando digo placeres, no me refiero nada más al placer sexual. No. Ese nada más es una arista. No. El placer de mentir, por ejemplo. El placer del engaño, el placer del consumir alcohol, consumir drogas, el placer de ver pornografía. Esos son los placeres. Y entre otras muchas cosas, el placer por ser grosero con los padres también. Así que todo eso, la sociedad, y más en estos últimos años, se ha encargado de ir metiéndonos en la cabeza que hay otras cosas mejores que hacer que acercarnos a Dios. Y pueden venir desde ideologías nuevas, formas en las cuales deben de realizarse las cosas, y todo aquello lo que va a hacer es alejarnos de Dios y ir tratando de combatir lo que dice la Biblia con pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y fíjense una cosa, todos aquellos placeres temporales que nos está ofreciendo la sociedad, es decir, el mundo, ¿realmente nos traen la verdadera felicidad? Tan solo piensa, aquellas cosas que tú de pronto haces, en algunas ocasiones, cuando lo estás haciendo por primeras ocasiones, después de que ya hiciste ese pecado, te sientes mal. Hay un vacío en tu corazón. Hay un vacío dentro, algo que no te tiene a gusto, y te preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? No es nada. O hay algunos que te dicen, no te preocupes, eso pasa la primera vez, pero después te acostumbras. Pero en realidad lo que pasa es que se forma, así como en la piel, cuando tú trabajas algo, se forma un callo y de pronto pues ya no sientes ese dolor. Lo mismo pasa. Se forma un callo y ya ese pecado ya no lo sientes. Y bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces,
¿Qué nos está tratando de decir aquí la Biblia? Muy sencillo. Si tú quieres tener ese vínculo con lo que está ofreciendo el mundo, con todas esas falsas diversiones, con todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, te vas a hacer su enemigo. Y ocupa una palabra aquí bien especial porque dice amistad. ¿Y la amistad qué es? Es cuando hay un efecto mutuo entre dos personas y que conforme va aumentando el trato, va creciendo esa relación. Y esto mismo sucede con el pecado. Lo haces una vez y después dices, bueno, pues está bien, lo voy a intentar otra vez, y a medida de que vas pecando, pues va aumentando tu gusto, tu amistad, por eso va aumentando. Y esto va a influenciar en tu vida. Inclusive puede llegar a ponerte en la mente, pues mejor me voy a alejar de Dios. Porque es mucho más divertido esto, me trae más satisfacción, me siento mucho más feliz que cuando hago las cosas de Dios. Cuando es al contrario. La verdadera felicidad viene cuando tú decides seguir a Jesucristo. Esa es la verdadera felicidad. Y hay otro tipo de ataques que vienen dentro de la sociedad, y es cuando esos ataques son insultos, burlas, amenazas, que pueden ser inclusive de la misma familia, porque sucede que cuando nosotros estamos buscando el conocer y creer más en Dios, algo que antes hacíamos, por ejemplo, ir a tomar unas cervezas los fines de semana, y de pronto nos dicen, oye, vente, mira que vamos a tomar unas cervezas el fin de semana aquí en casa de Pedro, por ejemplo, y de pronto decimos, no, espérame, yo ya no voy porque sabes que ahora ya quiero seguir a Jesucristo, quiero agradar a Dios, y comienzan a burlarse de uno. Y eso puede, como decía, puede ser inclusive en la familia. Una fiesta familiar, llegan, te ofrecen una bebida, no, nada más un refresco. No, pero ¿cómo? Pues si tú eras antes el que dirigía aquí cómo tomar y todo esto. Van a burlarse de uno. Pero nosotros debemos de seguir porque al final de cuentas, el Señor Jesucristo recibió las mismas situaciones. La gente se burló de él, la gente dudó de él, inclusive los misma familia del Señor Jesucristo se burlaba de él. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 7. Dice San Juan 7, del versículo 1 al versículo 6. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí en esta lectura podemos ver un tono de burla de parte de los hermanos, inclusive, pues a ver si es cierto, ve y muéstrate, porque nadie hace las cosas en oculto. Este tipo de burlas que recibió inclusive de la familia, gracias a Dios porque el Señor Jesucristo las padeció, porque en el momento en que nosotros nos acercamos y oramos y le decimos, Señor, ayúdame, porque mira que ahora mi familia se burla de mí, se ríen, o inclusive me quieren correr de mi casa porque he dejado la religión que ellos me inculcaron, y ahora yo quiero obedecerte a ti, quiero creer en ti, ayúdame por favor. Él va a entender lo que sientes, porque Él mismo lo padeció. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de la carne.
Y cuando la Biblia menciona carne, se va a referir a dos cosas. Una sí al cuerpo, que es la parte visible de todos los seres vivos. Y la otra forma en la cual se va a referir es lo opuesto a lo espiritual, que es esa fuente de los deseos hacia el pecado. Y miren, dice Mateo, capítulo número 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y fíjense que aquí, cuando nosotros conocemos de Dios, queremos acercarnos a Dios, y repito, no importa si apenas decidiste aceptar a Jesucristo hace 2 semanas, hace un mes, o ya llevas años, cuesta ese trabajo, porque de pronto hay cosas que nos agrada dentro de nosotros, que queremos y no sabemos ni cómo luchar contra eso. Y por dentro nuestro espíritu trata de luchar para que venga esa victoria sobre el pecado. Y entonces, por eso es que aquí nos dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando nosotros queremos hacer cosas que le agradan a Dios, nuestro espíritu va a decir, sí, adelante, vamos. Pero todo aquello que nos agrada dentro de nosotros mismos, nos va a llevar hacia el pecado. Y entonces, fíjense que el mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es un conflicto, y si después tienes oportunidad de leer este capítulo 7 a partir del versículo 7, acuérdate, Romanos 7:7, a partir de ahí al momento de leerlo podrás decir, esto es lo que me pasa, esto, que lo que yo quiero hacer no lo hago y al final de cuentas caigo. Pero bendito sea Dios que la respuesta viene precisamente de lo que hablábamos en un principio. Cuando nosotros nos sometemos por completo a Dios, ahí vamos a recibir la victoria y la bendición. Entonces, ¿cómo resistir las tentaciones? En primer lugar, debemos de ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Hablamos del Señor Jesucristo, que Él recibió burlas, inclusive de la misma familia, pero gracias a Dios porque en esa parte humana del Señor Jesucristo, Él también fue tentado. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11, que es cuando el diablo, ¿se acuerdan de ese personaje que mencionamos al principio? Bueno, él mismo fue y tentó al Señor Jesucristo. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue precisamente responderle con la palabra. Escrito está. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y eso es algo que nosotros podemos saber que funciona porque funcionó con el Señor Jesucristo. Entonces, si tú estás teniendo alguna situación, algún pecado con el que tú estás luchando, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y entonces, memorizarte ese texto y en el momento que llegue a ti la tentación, no, la Biblia dice esto. Y de esa manera vamos a tener la seguridad de que queremos agradar a Dios. Y no lo vamos a ocupar nada más como una cosa que la vamos a repetir y ya con eso. No. Sino que es que estemos completamente convencidos de que vamos a agradar a Dios. Así que las tentaciones no es algo con lo que nosotros vamos a quedarnos estancados, sino que sabemos que en el momento en el que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Dios, en ese momento vamos a tener la victoria. Y eso es algo que nos lleva a reflexionar. ¿Dónde estoy teniendo mi problema? ¿Qué le tengo que entregar a Dios? Bueno, solamente cerrando,
¿Qué fue lo que hablamos en esta noche? Hablamos del el principal adversario. Bueno, primero hablamos de lo que son las tentaciones y es cuando nosotros cedemos ante un deseo de pecar y que lo hacemos voluntariamente. Hablamos también de este adversario, el diablo y todos sus demonios con los cuales están buscando hacernos que pequemos. Hablamos de cómo el mundo o la sociedad influye en nuestra vida. Aquello que escuchamos, esa música, esas películas, esos videos en YouTube que vemos, cómo nos están influenciando para cometer el pecado. Y por último, hablamos de la carne, esos deseos que están dentro de nosotros que nos van a llevar a cometer ese pecado. Bueno, pues gracias a Dios porque en esta noche pudimos hablar de las tentaciones. Te espero el próximo jueves, 7 de la noche, hora del centro. Vamos a hablar de un tema súper importante, la oración. Ese es un elemento fundamental para todo aquel que quiere seguir a Jesucristo. Te agradezco mucho tu tiempo. Mi nombre es Gonzalo Reina y deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. La paz de Dios.